Listo. Me repito, entonces, estamos hablando de que la base acumulada es el fundamento del registro contable. Dice que la base acumulada de vengada es el fundamento de la contabilización de las transacciones que se efectúa en una organización económica. Por tanto, es sumamente importante entender la diferencia entre ambos esquemas de contabilización. La contabilidad base del efectivo reconoce los ingresos cuando se produce una entrada de efectivo y se registran los gastos en el momento en que existe una salida de efectivo. Es decir, el registro se lleva a cabo en el momento en que se produce un cambio de efectivo. Y la contabilidad acumulada, o sea, que esto es lo que llamaríamos como contabilidad de caja. Lo que nosotros manejamos ahorita es la base acumulada o devengada. Dice, los ingresos se regeneran en la venta, ya sea que exista entrada o no de efectivo, ¿cierto? Que es lo que conoceríamos con contabilidad de causación. O de algún bien. De igual forma, los gastos se registran cuando se incurren en ellos, exista o no una salida de efectivo o de algún otro bien. Entonces, la diferencia entre contabilidad de efectivo, lo que llamaríamos contabilidad caja, o lo que maneja como la mayoría de la gente y sobre todo en la parte del campo, por ejemplo, que nos llevan contabilidad, lo que manejan es como una contabilidad de caja, ¿cierto? Porque registran o van haciendo los momentos es en el momento de que ellos pagan. Por ejemplo, a mí me pasaba con un cliente, a pesar de que le llamamos contabilidad, y decía, pero ¿por qué si yo estoy pagando en este mes, por ejemplo, los proveedores, los insumos, por ejemplo, me los están cargando antes? Y yo no, es que los insumos se cargan, es en el momento en que salgan, no en el momento en que usted los paga, porque usted puede comprar el insumo y no aplicarlo inmediatamente y aplicarlo después. Entonces, sobre todo se va a ver el momento del corte de un mes, o sea, si lo compró la última semana del mes y resulta que no se alcanzaron a aplicar, sino que se hicieron en el mes, en la semana del mes siguiente, entonces el gasto se va a ver reflejado es en el mes siguiente, no en la semana que lo pagó. Entonces, esto es lo que se llama la contabilidad de causación. O sea, porque yo causo haya o no haya desembolso de efectivo, sino que ya incurrí, o sea, por ejemplo, me compré la mercancía a crédito. Entonces, ahí no hay salida de efectivo, pero incurrí ya en la compra, por ejemplo, de la materia prima o los insumos. Y ya tengo que mirar si los apliqué inmediatamente, entonces pues los llevo, en este caso, al lote o al cultivo, ¿cierto? Pero si no los apliqué, pues me quedan en inventario. Y ya le hago la salida, es en el momento en que yo ya los apliqué al cultivo. Entonces, de pronto las fechas pueden que no coincidan. Y para eso, pues dijimos que iba a manejar la parte que es la cuenta, que es la célula de la información contable. Miramos las partes de la cuenta. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos mirando bancos, ¿cierto? Entonces, que tiene una columna de debe o cargos, que es la que está aquí, debe o cargo, que tiene una columna de haber o abonos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que le conoceríamos como débitos y esto lo conoceríamos como créditos también. Profe, ¿la cuenta es la célula de qué, perdón? La cuenta es la célula de la información contable. O sea, es la base, porque con ella es que nosotros vamos a hacer el registro. Si yo no tengo una cuenta, ¿cierto? Pues, ¿cómo va a registrar? O sea, es como si yo no tengo un documento de identidad, ¿a quién se lo cargo? ¿Cierto? Entonces es una identificación. Entonces, yo puedo tener un estudiante, pero no tengo o sea, la cédula que lo identifique para saber quién es. Entonces, lo mismo decía, o sea, si yo puedo existir como persona físicamente, pero si yo no he sacado, no me he registrado, por ejemplo, en la registraduría, donde tenga que hacer, por ejemplo, cuando le sacan a uno el registro civil, yo no existo. Entonces, en qué momento comienzo a existir? En el momento que ya tenga una identificación. Entonces, lo mismo va a ser acá. ¿Cuándo va a haber una transacción? O sea, cuando yo identifique la cuenta. Por ejemplo, en el caso de, que compré, por ejemplo, compré insumos. Ya tengo la cuenta que es insumo, sería, por ejemplo, un inventario.
inventario de insumos, de materia prima. Entonces ahí identifiqué la cuenta. Y lo otro es, mira, bueno, ¿cómo lo compró? De contado a crédito. Ah, que lo compró crédito, entonces una cuenta por pagar. Entonces ahí ya identifiqué la cuenta. Entonces, por eso dice que la cuenta es la célula de la información contable. Y estamos mirando las partes que contiene una cuenta. Entonces la cuenta contiene varias columnas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, en este caso estamos mirando la cuenta bancos. Entonces decíamos que tiene, mirándola en formato de cuenta T, pues va a tener una columna que se llama debe o cargos, ¿cierto? Que está al lado izquierdo, una columna haber o abonos, que llama aquí, que está al lado derecho. Y esto que vemos acá serían los movimientos, o sea, los movimientos son las transacciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una entrada, ¿cierto? De dinero al banco y aquí tengo una salida de dinero al banco. Otra parte que tiene la cuenta es el saldo de la cuenta, que puede ser deudor o acreedor, o puede ser saldo débito o saldo crédito. Depende de qué, de que si los débitos son mayores que los créditos, o sea, lo que hago es una resta, ¿cierto? Ambas columnas se restan. Entonces, si la sumatoria de los débitos es menor que la sumatoria de los créditos, pues el saldo va a ser deudor. Al contrario, si la sumatoria de los créditos es mayor que la sumatoria de los débitos, pues el saldo va a ser acreedor. Y lo que, Profe, qué pena lo interrumpo. sí, Yo siempre he tenido una pregunta. sí, ¿Débito y crédito en sí qué es? O sea, al débito me entran cuentas que me deben o causo cuentas. Yo siempre me he enredado con el débito y el crédito. listo. Bueno, entonces, toda cuenta tiene un debe. A ver, por ejemplo, aquí dice debe, que serían los débitos, y créditos, Que o que sería como serían que el lo que haber. no O sea, presta. siempre una cuenta va a tener esas dos columnas. O sea, de acuerdo a la naturaleza de la cuenta, por ejemplo, en el caso de lo que veíamos, lo vamos a ver más abajito, si aquí ya lo vamos a ver ahorita, depende de la naturaleza de la cuenta. Por ejemplo, si es una cuenta de activo, o sea, él va a aumentar por el debe y va a disminuir por el haber. Por ejemplo, en este caso, aquí aumentó porque entraron 5.000, ¿cierto? Por el debe. Entonces, los activos aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Pero los pasivos y patrimonios son al contrario, aumentan por el haber y disminuyen por el debe, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver con unas transacciones para que les quede más claro. Entonces, miramos la parte del saldo de la cuenta, ¿cierto? El saldo de la cuenta es la cantidad restante, o sea, es la diferencia entre las columnas del debe y el haber. O sea, de pronto, retomando lo que usted preguntaba, en el debe y el haber no es, lo que me deben y el haber lo que yo debo, no. O sea, es el movimiento de la cuenta como tal, cuando una cuenta aumenta o cuando una cuenta disminuye, ¿cierto? Sí, porque es que yo le comento porque siempre me he enredado, porque pues yo he manejado sistemas contables Ujú. y con la contadora siempre manejaba que el débito y el crédito y cuando íbamos a causar una factura de pronto que debían o íbamos a hacer un recibo de caja, no, es que entra por el débito y el crédito, siempre tiene que entrar, siempre tiene que manejar esos dos y yo nunca pude saber por qué Listo. el débito y el crédito. Bueno, ahorita esperemos que le quede más claro con lo que vamos a hacer. Entonces, dice pues que el saldo de la cuenta es la diferencia entre las dos columnas, que es lo que decíamos ahorita, ¿no? Con este ejemplo acá. Es la diferencia entre la sumatoria de esta columna menos la sumatoria de esta columna. Entonces me va a dar el saldo de la cuenta. Yo les decía, puede ser débito o puede ser crédito, depende del que sea mayor. Y el saldo normal de la cuenta depende de la naturaleza de la cuenta. Entonces vamos a mirar lo que es el catálogo de cuentas. Entonces dice acá, reglas del cargo y el abono, o lo que usted me está diciendo, débito y crédito, dice cargo, o débito, movimiento del lado izquierdo de la cuenta, ¿cierto? Entonces, cuando usted le hablen de débito, es el movimiento del lado izquierdo de la cuenta. Por ejemplo, si estamos trabajando con cuentas T. Y el movimiento
abono o crédito, usted decía, es el movimiento del lado derecho de la cuenta. Entonces me dice aquí, movimiento del lado izquierdo de la cuenta representa un aumento en las cuentas de activo y de gasto y una disminución en las cuentas de pasivo, capital e ingreso. ¿Cierto? Entonces, el débito, digámosle, cambiémosle este nombre de cargo, aquí sería débito. El débito es el movimiento del lado izquierdo de la cuenta y representa un aumento, que es lo que nos estamos mirando aquí. Un aumento, ¿cierto? El débito, este es débito, crédito, débito, crédito, débito y crédito, ¿cierto? Entonces, para las cuentas del activo, el movimiento débito es un aumento, ¿cierto? Es un aumento. Y el movimiento crédito en las cuentas del activo es una disminución. Entonces, supongamos yo tengo en caja, me ingresan 100.000 pesos a caja. Me aumentó caja. Pero resulta que usted se gastó 50.000 pesos. Me disminuyó caja. Entonces lo disminuyo acá por el haber o por el crédito, ¿cierto? También se conoce con debe haber. Debe haber. En el caso del pasivo, es todo lo contrario, lo que nos decía acá. El movimiento del lado derecho de la cuenta representa una disminución en las cuentas del activo y el gasto y un aumento en las cuentas del pasivo, capital e ingreso. Lo mismo que decía acá, por ejemplo, en el debe. Entonces dice una disminución, por ejemplo, aquí dice una disminución en las cuentas de pasivo, capital e ingreso. Entonces lo que me está mostrando es estas flechitas. Entonces el pasivo disminuye por el debe, ¿cierto? Disminuye por el debe y aumenta por el haber. Entonces, porque dice, bueno, ¿y cómo va a aumentar por el haber? Por ejemplo, si yo hago un préstamo, por ejemplo, el banco me hace un préstamo, entonces yo quedo debiendo, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros siempre vamos recuerde que en una transacción contable mínimo se mueven dos cuentas. Entonces, acá me hicieron un préstamo, por ejemplo, de 1.000.000 de pesos. Yo quedo, aumenta aquí por el crédito. ¿Y a dónde me entró esa plata? A caja o bancos, que es una cuenta del activo. Entonces, ¿por dónde me aumentó caja o banco? Entonces, ahí están débito y crédito para que quede la partida cuadrada. Yo siempre tengo que tener en una transacción, ¿cierto? Siempre que hago una transacción deben haber unos débitos y deben haber unos créditos. Siempre deben haber esos dos movimientos. Ya uno determina qué cuentas son. Porque también pueden haber dentro de una transacción dentro de la misma, digamos, dentro del mismo activo. Digamos que yo tengo aquí caja, ¿cierto? Y tengo 100.000 pesos, pero lo quiero trasladar a bancos y bancos también es del activo. Entonces me disminuye caja porque saco los 100.000, ¿cierto? Para mandarlos a bancos y me aumenta bancos porque le consigné los 100.000. O sea, es un traslado entre las mismas cuentas del activo. Y lo mismo me puede pasar en el pasivo, ¿cierto? Que trasladé, por ejemplo, un pasivo de largo plazo a corto plazo. Entonces me disminuye el pasivo a largo plazo y me aumenta el pasivo a corto plazo, ¿cierto? Entonces se pueden dar transacciones dentro de los mismos grupos de cuentas. Entonces aquí él me está haciendo el resumen de los cargos a abono o de los débitos y créditos. Entonces me dice, por ejemplo, que el activo aumentan por el debe, ¿cierto? Que me está diciendo, aumentan y disminuyen por el haber. Que los pasivos disminuyen por el debe y aumentan por el haber. Entonces, aquí ya me dicen que el saldo normal. Entonces, nosotros tenemos unas cuentas que dicen que el movimiento natural de la cuenta. O sea, que aumentan. O sea, yo tengo el movimiento natural es por donde aumentan, ¿cierto? No por donde disminuyen, no por donde aumentan. Entonces, si la cuenta del activo aumenta, por ejemplo, si la cuenta del activo aumenta por el debe, se supone que el saldo normal de esa cuenta debería ser débito, ¿cierto? Débito. Entonces, por ejemplo, yo tengo la cuenta caja, pero yo no puedo decir que tengo menos 100.000 pesos, porque supuestamente la caja es porque tengo la plata ahí, yo no puedo decir que tengo menos 100.000.
¿cierto? Entonces, el saldo debe ser débito. En el pasivo, ¿por dónde aumenta? Aumenta por por el haber o por el crédito. Entonces, por eso el saldo normal de esa cuenta debería ser acreedor o crédito. Lo mismo el capital, porque tienen el mismo comportamiento. Disminuye por el debe y aumenta por el. Entonces, el saldo de esa cuenta, acuerda que decíamos que el saldo es la diferencia entre las dos columnas, ¿cierto? Los créditos menos los débitos me da el saldo. En este caso, como aumenta, por ejemplo, por el haber, pues el saldo debería ser acreedor. Y mirando ya las cuentas de resultados, porque estas tres de aquí son balances, mire que activo es igual a pasivo más capital, y estas ya son las cuentas de resultado. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, ingresos. Ingresos tienen el mismo comportamiento de las cuentas de pasivo y capital, ¿cierto? Entonces, aumenta aquí, por ejemplo, con una venta, crédito, y disminuye aquí con una, por ejemplo, una devolución, ¿cierto? Disminuye. Aquí vendí 100.000 y me devolvieron 20. ¿El saldo cuánto debería ser? 80. Y como aumenta por el haber o por el crédito, entonces sería un saldo acreedor. Y los gastos tienen el mismo comportamiento de los activos. Aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Entonces, como aumenta por el debe, el saldo normal de esa cuenta debe ser deudor, ¿cierto? Deudor. Porque yo aquí no puedo tener un saldo, que es que me gasté menos, menos 1.000.000 en nómina. Entonces, pues si le aplicamos la lógica, no tiene sentido. ¿Cómo que me gasté menos 1.000.000 de nómina? Entonces, por ejemplo, en el caso de los gastos, pues no podrían tener saldo crédito, porque quiere decir que me gasté menos de lo que no había gastado. Entonces, esa es la lógica que yo tengo que colocarle de pronto a la parte de las cuentas. Miremos ahorita la parte del concepto del diario general. O sea, aquí lo estábamos mirando como en cuentas T, ¿cierto? Como en cuentas T. Esto que está en cuentas T, vamos a traducirlo o a llevarlo a lo que representaría como manejar un libro, ¿cierto? Que es el concepto del diario. O sea, se maneja en un libro y lo que mirábamos, que el libro debe tener ¿qué? Una columna que tenga la fecha, para yo saber en cuándo se hizo la transacción. Debe tener una parte donde esté el nombre de la cuenta a cargar o a debitar, un nombre de la cuenta donde vamos a abonar o a acreditar la cantidad a cargar y la cantidad a abonar, una explicación y una referencia. Y entonces aquí nos muestran lo que habíamos visto, la parte del registro, ¿cierto? Entonces, eso mismo que estamos haciendo en cuentas T, lo llevamos a como a una especie de libro. Entonces vamos a tener una columna, ¿cierto? Que es la fecha, pero se llaman, por ejemplo, para esa contabilidad se manejan libros de varias columnas. Profe, eso fue lo que usted me envió al WhatsApp, este Sí. documento. El documento le mandé unas transacciones que vamos a hacer ahorita y un archivo donde las vamos a hacer. Entonces, aquí me dice, esta es una Este columna. archivo usted no nos lo comparte o no hay necesidad de tener esos conceptos. No, esto lo estoy grabando y se les va a mandar el video. Profe, ¿podría acercar más la imagen, porfa? Eh, Acérquelas de Wilker. Se coge y le hace zoom. ajá, Mira, yo le hago zoom y me acerca todo menos lo que está proyectando el profesor. espérate a ver aquí. Ahí, Eso, profe, muchas gracias. listo, bueno. Entonces, él aquí me muestra, por ejemplo, tenemos la columna y dice, es importante registrar la fecha de la transacción porque yo debo saber en qué fecha se hizo, ¿cierto? Porque eso lo vamos a necesitar más adelante para poder sacar a los estados financieros, mirar en qué fecha se hizo la transacción. Debe tener, dice, la cuenta que se carga o se debita, o sea, la cuenta que aumenta, ¿cierto? Porque en este caso nos están diciendo, dice, el 10 de junio del año 2000X, Office Clean, que se dedica a brindar servicios de limpieza, compró para la agencia una camioneta Pickup para entregarla a su equipo de transporte. La camioneta tiene un costo de 180.000 y para lo cual les pidió el cheque número 2610 de BBVA.
O sea que la pagó con bancos. Entonces, me dice que en la figura 3.13 muestra la transacción, o sea, ¿cómo la registraría? Entonces, aquí dice que, por ejemplo, el 10, ¿cierto? El 10 de junio. El 10 de junio del año tal. El 10 de junio, el 10 de junio del año tal. Entonces, el detalle sería la cuenta, ¿cierto? La cuenta, que en este caso se llamaría equipo de transporte. La referencia sería como el código de la cuenta, ¿cierto? Ya vamos a mirar el plan de cuentas. Y una columna donde diga lo que aumenta, por ejemplo, el debe, ¿cierto? En este caso aumenta porque es una cuenta, por ejemplo, en este caso equipo de transporte es una cuenta del activo. Entonces me está aumentando por el debe. Y tenemos una cuenta donde se abona, o sea, la cuenta que disminuye. ¿Cuál está disminuyendo? En este caso, bancos, ¿cierto? Bancos y una columna donde disminuye, que es el haber, que es los 180.000 que salieron de bancos. Y una breve explicación de la transacción. Siempre debemos colocar acá, porque cuando nosotros hacemos una transacción, pues debemos dejar una nota para que debemos pensar hacia los demás. O sea, alguien va a venir a ver esta transacción y entonces si yo no le coloco ahí, bueno, eso para qué fue esa camioneta, para dónde iba, ¿cierto? Entonces, miramos acá, debe, aumenta y a ver, disminuye, que era lo que nos estaban mostrando aquí en esta parte, ¿cierto? El debe aumenta porque es una cuenta del activo, la camioneta, propiedad, planta de equipo o equipo de transporte, y disminuye por el haber porque es una cuenta del activo, que en este caso está saliendo bancos. O sea, bancos está entregando la plata, ¿cierto? ¿Quién está entregando la plata? Bancos, disminuye. ¿Quién está recibiendo la plata? Equipo de transporte, aumenta, ¿cierto? Porque no tenía, por ejemplo, la camioneta, aquí ya me entró la camioneta. Aquí tenía la plata, pero me salió la plata para comprar la camioneta, entonces disminuyó, en este caso, bancos. Entonces, de esa forma es que nosotros miramos acá, por ejemplo, la transacción. Entonces, este sería como el diario general. Esto mismo, prácticamente, si miramos aquí, hay dos libros, lo que ya llamaríamos los libros auxiliares. Entonces, yo voy a llevar un libro auxiliar, por ejemplo, por equipo de transporte y un libro auxiliar por bancos, donde va registrando todos los movimientos de bancos, ¿cierto? Que es el que nos muestra acá, los pases al mayor general. Aquí tenemos, por ejemplo, la transacción inicial que fue del 10 de junio, equipo de transporte, 180, banco está. Y aquí lo que hago es trasladarla ya a un libro individual, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Aquí me dice equipo de transporte, ¿cierto? Entonces, haga de cuenta que yo tengo un libro, ¿cierto? Que va a llamar equipo de transporte. Aquí este libro se va a llamar el general, o sea, donde registro ambas transacciones. Pero aquí ya llevo un auxiliar y aquí comienzo a mirar todo lo que sea equipo de transporte. Entonces, lo que hace es que uno traslada estos valores a este otro libro, que cuando uno lo lleva sistematizado, pues él automáticamente lo hace. Manualmente, pues me tocaría haga de cuenta, si yo tengo 50 cuentas, pues prácticamente sería 50 libros, ¿cierto? Pues lo que uno hace normalmente es divide los libros porque uno dice, bueno, ¿qué tanto se mueve usted todos los días? No está comprando un equipo de transporte, entonces le coloca unas hojas y así como cuando uno tiene un libro de eso de 5 materias, que usted lo reparte. Entonces lo mismo es para la parte de la contabilidad. Compra un libro y usted lo parte en varias, le dice a tantas hojas para tal cuenta. Depende, o sea, a las cuentas que más tengan movimiento, que en este caso sería caja, por ejemplo, caja, bancos, pues le va a dejar más hojas. Entonces lo que hago es trasladar, ¿no? Entonces yo arranco el libro aquí, por ejemplo, fecha, referencia, debe haber, dice con un saldo inicial. Entonces, el saldo inicial es, por ejemplo, cuando yo inicio los movimientos, que siempre voy a arrancar desde cero, ¿cierto? Y comienzo a registrar la transacción, en este caso equipo de transporte, que es esta transacción, lo que hago es, bajar esta transacción acá. Si miramos lo que me está diciendo, ¿no es cierto? A que lleve el 10 de junio, ¿cierto? El 10 de junio,
Entonces, aquí me hace la referencia del movimiento y me dice, por ejemplo, de 1, o sea, por ejemplo, a qué movimiento es, los 180, y cuánto sería el saldo. Entonces, el saldo es lo que él me va sacando la diferencia entre el de y el haber. Entonces, y yo cojo, en este caso cogería saldo 0 más 180 menos 0, pues me da los 180. Y de esa forma yo voy llevando el saldo y acumulado voy a saber cuánto tiene esa cuenta. De ahí salgo con la segunda transacción, que es esta, la de bancos. Entonces abro un libro auxiliar para bancos, ¿cierto? Me dice con el número de la cuenta porque pues en banco yo puedo tener varias cuentas y si tengo 3, 4, 5 cuentas, o sea, cada cuenta sería un libro, porque yo no puedo llevar banco en un solo para poder controlar cuánto es el saldo que tengo en cada cuenta. Cuenta corriente, cuenta de ahorros, etcétera. Entonces también arrancamos con un saldo inicial, en este caso nos decía Pepe que arrancaron con 350 y aquí nos dice la transacción, la fecha disminuyó, ¿cierto? Entonces aquí cogemos el saldo 350, no ingreso nada, o sea, 0, son 350, le resto los 180, ¿cuánto me quedaría? Pues los 170. Y entonces aquí me va diciendo, por ejemplo, cuánto me va quedando en banco, o sea, cuánto tengo en bancos o cuánto tengo en caja, cuánto tengo en cuentas por cobrar. O sea, cada una va a ser, haga de cuenta que cada uno de estos va a ser un libro auxiliar. Y como les decía, pues cuando uno lo lleva sistematizado, pues él automáticamente eh, lo va sacando. Entonces dice, prepara el encabezado, el cuadro nombre de la compañía, elabora la lista nombre de las cuentas, pues lo que estamos haciendo acá. Y que registre y sume tanto la columna tal. Bueno, entonces esto es lo que sacamos aquí. ¿Cierto? Después de eso, pues ya con el movimiento de todo el tiempo, yo lo que preparo es un balance de comprobación. Balance de comprobación es que es algo, por ejemplo, el saldo de los bancos, o sea, digamos acá tengo bancos, entonces digo, escojo el saldo de los bancos, lo registro acá y cada una de las cuentas. Y el saldo, por ejemplo, de los que son créditos. Y al final, como miramos aquí, la suma de tanto los débitos como los créditos me debe dar igual. Sumas iguales para saber, por ejemplo, de que las transacciones me quedaron bien. O sea, si esto no da igual, hay alguna transacción mal hecha, ¿cierto? Mal hecha. Siempre los débitos deben ser iguales a los créditos. Y ya viene la otra parte de manejo de los impuestos, operaciones de impuestos que veíamos en el caso, por ejemplo, del IVA. Del IVA, una operación que tiene el IVA, en este caso sería con el 19%. Entonces, aquí ya se manejan tres cuentas. Entonces, porque aquí dice, por ejemplo, que a continuación se muestra el registro de una venta de 100.000 pesos, donde se cobra un IVA, por ejemplo, del 15%, que asume el consumidor. Entonces, ¿cuánto me ingresa? Los 100 más el 15% de IVA, que serían 15.000, entonces el total serían 115. La venta, que serían los 100, y el IVA por pagar. Y lo mismo sería para una compra. Si yo compré, ¿cierto? Por ejemplo, a 50.000 y el IVA es del 15, entonces entran inventarios los 50, IVA por acreditar 7.500 y en total de bancos, ¿cuánto me salió? Los 57.500. Y cuando ya voy a pagar, por ejemplo, lo que les mostraba en la parte del impuesto, entonces me dice IVA por pagar, ¿cierto? Que fueron los 15.000 de acá, este IVA por pagar. Le resto el IVA por cobrar, que es el este de acá de la compra, y me da cuánto le tengo que pagar al Estado, o sea, la diferencia. O sea, la diferencia entre 15.000 menos 7.500 es lo que va a salir de bancos. Aquí nos muestran, por ejemplo, cuando a veces nos dicen que, es que el IVA está incluido dentro del precio de venta, ¿cierto? Entonces yo tengo que determinar cuál es la base. Entonces lo que uno hace es que coge la venta con el IVA incluido y lo divide por 1 punto y el IVA que le estén diciendo a uno. En este caso, por ejemplo, pues aquí nos están hablando en este libro es del 15, ahorita es del 19, ¿cierto? Entonces me da la base que son 100.000, ¿cierto? Entonces le cojo 115 menos 100.000, me da el IVA, que es el valor que veíamos arriba. Entonces aquí ya hago la transacción, o sea, el registro que sería el gasto por la renta, el IVA acreditar y lo que sale
en bancos. Entonces miremos acá, dice, el impuesto sobre las ventas es otro tipo de impuesto al consumo. La tasa de impuesto puede fijarse bajo el 2% a niveles, el 10%. Suponga que una compañía, dice, suponga que una compañía vende mercancía al contado dicha transacción de acuerdo a las disposiciones fiscales del país, tiene una tasa del 4%. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería el IVA? O sea, la venta, el IVA, que es del 4%, querían 4.000, ¿y cuánto me entra? Los 104.000. Y, por ejemplo, en el caso de la compra, en el caso del comprador sería el bien o servicio adquirido, se registraría los 104.000, ¿cierto? El que lo compró y lo que él pagó. Bueno, miremos la parte del ciclo contable. La parte del ciclo contable está conformada por, esto es lo primero, se hacen un registro de las transacciones normales, ¿cierto? Todos los días estoy registrando las transacciones. Entonces, ya después, al final del mes, año, pues ya de acuerdo a lo que esté determinando, hago los ajustes correspondientes, elaboro los estados financieros y hago el cierre. ¿El cierre de qué? De yo debo cerrar las cuentas de resultado para pasar los saldos al año siguiente. Eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces vuelvo e inicio el ciclo. O sea, cada año se deben cerrar las cuentas, las que son las cuentas de resultado. Por eso se llaman que el estado de resultado nos muestra es el movimiento de un periodo. ¿Y ese periodo cuál es? Un año. Y eso lo vamos a necesitar, por ejemplo, para la parte del análisis de financiación, el registro de la clasificación, elaborar la balanza de comprobación. Registro de transacciones. Entonces, pues aquí ya hay un caso a donde demuestran las transacciones que, que se van a hacer. Dice una empresa que se dedica al servicio de limpieza de pisos y ventanas. Esta empresa inició sus operaciones como una sociedad anónima integrada por 3 socios que realizaron una aportación de 100.000 pesos cada uno, ¿cierto? Y aquí nos muestran el catálogo de cuentas. Pero el catálogo de cuentas, por ejemplo, en este caso, el que nosotros manejamos, que es el colombiano, ¿cierto? Es este. Entonces, el primer dígito es la clase. O sea, la clase, entonces la clase es esta. 1, que es el primer dígito. 1, que son activos. 2, que son pasivos. 3, que son patrimonio. 4, ingresos. 5, gastos. 6, costos de venta. 7, costos de producción. La 8, cuentas de orden deudora. Y la 9. De ahí siguen. Miremos acá. De ahí sigue el grupo. Entonces, el primer dígito es clase. Los 2 primeros dígitos son el grupo, ¿cierto? Que en este caso serían, por ejemplo, 11. Entonces, esto es el grupo. 11 hace referencia al grupo. Y ahí dice, los 4 primeros dígitos hacen referencia a la cuenta. Los 4. Entonces, en este caso, entonces, este sería la cuenta, ¿cierto? Y los 6 primeros dígitos serían su cuenta. Entonces, aquí ya sería la subcuenta, que es caja general. Porque aquí yo de caja puedo tener caja general, caja de menores, caja de moneda extranjera. Entonces, pero todos son caja, ¿cierto? Si miramos aquí, caja general, caja de menores, moneda extranjera, pero todos dependen de quién, de caja. Cuando yo voy a sacar el resumen, pues yo saco el resumen es a nivel de cuenta, que es caja. Y ya viene cada grupo, por ejemplo aquí, inversiones, acciones, y aquí ya vienen las subcuentas. Entonces, las acciones en que están divididas, en acciones de agricultura, de pesca, de explotación, y entonces este ya sería, por ejemplo, la parte del PUC, y cada uno va a tener la cuenta contable, lo que decíamos, yo puedo manejar el nombre, y lo que pasa es que se le coloca un código para poderlo digitar, en este caso en el sistema, que sea más fácil de ubicar y más rápido, porque es más fácil de digitar un código que de ponerse a escribir certificados, o sea, me va a gastar más tiempo.
y ahí iría todo. O sea, estos son como 8 hojas de puro y ya, pero no, uno no utiliza todas las cuentas porque, por ejemplo, yo no tengo productos extraídos y o procesados. Por ejemplo, en este caso sí tengo productos agrícolas y forestales. No tengo subproductos, productos de pesca, entonces depende de la actividad de cada empresa. Entonces ahí empiezo yo a armar mi plan de cuentas y me puede que me quede una, máximo 2 hojitas del plan de cuentas, de las que yo realmente manejo. Pero el plan de cuentas viene con todo, ¿cierto? Para todos los tipos de empresa. Aquí está, por ejemplo, la parte que hicimos los gastos, ¿cierto? Entonces, gastos 5, gastos de operación y administración, vienen los gastos de personal, salarios, sueldos, jornales y todo. O sea, ¿es para qué? Para saber, por ejemplo, en la parte ya administrativa, yo creo, bueno, cuánto me gasté en salarios, ¿cierto? ¿Cuánto me gasté en jornales? ¿Cuánto nos gastamos con horas extras y todo eso? ¿Cuánto pagamos por comisiones? ¿Cuánto pagamos? Porque yo puedo llevar todo eso en gastos. Ustedes van a decir, no, es que tenemos 200 millones en gastos. ¿Y qué van a hacer los socios? Bueno, ¿y eso qué está representado? No, es que nos gastamos en personal y entre personal, en personal nos gastamos 50. Y entonces, bueno, ¿cómo así 50? ¿Cuánto es? Entonces, que en sueldos tanto, que en jornales tanto, que en horas tanto. Entonces ya me permite llevar un control. Y van a estar por cada gasto, va a haber una cuenta. Pero eso sería que, decía ahorita que la cuenta es la célula fundamental de toda la transacción contable, ¿cierto? Porque aquí me va a mostrar todos, prácticamente todas están, ¿cierto? Listo. Entonces, él nos comienza a mostrar aquí, por ejemplo, dice, el primero, entonces, en esta transacción, dice, quienes realizan un aporte de 100.000 pesos cada uno, ¿cierto? 100.000 pesos cada uno. Entonces, esta es la transacción y aquí comenzamos a mirar la transacción número 1, ¿cierto? Entonces, es mirar qué cuentas se mueven. Entonces, si yo miro acá, aquí me está diciendo, por ejemplo, que esta es la primera transacción. La primera transacción. Entonces dice, en la empresa inició sus operaciones como una sociedad anónima de quienes realizaron una aportación de 100.000 cada uno, ¿cierto? Que lo realizaron en efectivo y con eso se abrió la cuenta. Entonces dice, el primero de mayo, con la aportación de los socios se abrió una cuenta de cheque, o sea, una cuenta bancaria en BBVA a nombre de la empresa. Entonces lo que yo tengo que identificar aquí, qué cuentas se mueven. Entonces en este caso, por ejemplo, se mueve bancos, ¿cierto? Bancos BBVA, porque se abrió la cuenta, ¿cierto? Dice, se abrió una cuenta. ¿En dónde? En BBVA. ¿Cierto? Entonces, abrir una cuenta, dice acá, se mueve una cuenta del activo, ¿cierto? Entonces, en la cuenta banco se realiza la apertura de la cuenta bancaria, por lo tanto, se hace un depósito de 300.000 pesos, que es el aporte de los 3 socios, o sea, 3 socios por 100.000 pesos. Entonces, cada uno, y con eso, abrir la cuenta, dice, para aumentar el activo. ¿Porque qué cuenta me está aumentando? Me está aumentando bancos. Y entonces, ¿cuál sería la otra partida? ¿Qué otra cuenta muevo? La cuenta de capital, ¿cierto? La cuenta de capital aumenta por el aporte de los socios, o sea, con la contribución de los 3 socios. Por lo tanto, se debe hacer un abono para aumentar el capital. Dice la transacción número 2. Miremos acá. Dice, el 2 de mayo los socios firmaron un contrato de arrendamiento por el local donde se elaborará el negocio y pagaron 50.000 correspondientes al pago adelantado, ¿cierto? Entonces aquí ya me está mirando, yo miro con esa transacción y dice, firmaron un contrato, entonces dice es arrendamiento, ¿cierto? Ya identifiqué una cuenta y dice que pagaron cuánto, al valor que se pagó, 50.000.
50.000 y que el pago se realizó con cheque. Ah, entonces, ¿de dónde salió? De bancos. Entonces, miramos acá la explicación. Transacción número 2. Entonces, dice, un activo disminuye. ¿Disminuye qué? Disminuye bancos por los 50.000, porque estoy pagando, ¿cierto? Estoy pagando. Y me aumenta otra cuenta, que en este caso se llama renta pagada por anticipada, un diferido, ¿cierto? Porque lo pagué por adelantado, por los mismos 50.000. Entonces, en este caso me está disminuyendo un activo y aumentando otro activo, ¿cierto? Miremos la transacción número 3. La transacción número 3 acá dice, el 2 de mayo se compró un mobiliario y equipo de oficina, ¿cierto? Entonces aquí ya me está diciendo mobiliario y equipo de oficina. Aquí ya identifiqué la cuenta, ¿cierto? En este caso es la que está recibiendo. Entonces la compra fue por 120.000. Aquí ya me dice, bueno, ¿cuánto fue? Dice, se pagó la mitad de la factura con cheque, o sea que salió la mitad con bancos y el resto deberá pagarse en 15 días. Entonces en este caso estamos moviendo 3 cuentas. ¿Cuáles cuentas serían? Mobiliario y equipo, ¿cierto? Estamos moviendo, dice que se pagó con cheque la mitad, o sea que aquí me está diciendo que con cheque, que sería bancos, y el resto a 15 días, o sea que sería una cuenta por pagar, proveedores. Entonces, si miramos aquí, la transacción número 3, entonces dice, disminuye la cuenta a bancos, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por la mitad de la compra, que fueron 60.000. Me aumenta un activo. ¿Qué cuenta del activo me va a aumentar? El mobiliario y equipo de oficina. ¿Por cuánto? Por 120.000. ¿Cierto? Y un pasivo, me aumenta un pasivo, ¿cierto? En este caso por acreedores diversos, ¿cierto? Por los otros 60.000. Entonces aquí está. 60 más 60 me va a dar los 120. ¿Cierto? Entonces ahí ya me queda cuadrada. Porque estas dos son crédito, 60 y 60 son crédito y estas son débito. Miremos la transacción número 4. El 3 de mayo se pagaron 20.000 pesos por concepto de publicidad y para ello se emitió el cheque. Entonces, yo lo que tengo que analizar es la transacción. Dice, el 3 de mayo se pagaron por concepto de publicidad. Entonces, publicidad en este caso sería un gasto, ¿cierto? Un gasto. Entonces, ya identifiqué una cuenta gasto. ¿Cómo lo pagué? Dice que se emitió el cheque. Entonces, cuando yo emito un cheque, pues ¿de dónde sale el cheque? Pues de bancos, ¿no es cierto? Entonces ya identifiqué las dos cuentas, que sería gasto publicidad y bancos. ¿Por cuánto? Por 20.000. Entonces miremos, acá está la explicación. Entonces disminuye el activo. ¿Qué cuenta disminuye? El banco, ¿cierto? Porque estoy sacando los 20.000 pesos para pagar. ¿Y cuál cuenta aumentó? ¿Cierto? Entonces publicidad, que representa un gasto, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por los 20.000. Y así yo voy cogiendo transacción por transacción. Y de esa forma la voy registrando y no tengo pierde. Por ejemplo, la 5. El 6 de mayo se compró un camión para la operación del negocio por 270.000 pesos. Las condiciones de compra fueron las siguientes: 40% al enganche, por lo cual se emitió el cheque. Entonces aquí dice. Entonces en este caso sería, por ejemplo, eh, se compró el camión. O sea, entonces aquí ya tengo una cuenta, camión, camión. Y tenemos después el 40% se paga el enganche, o sea, por adelantado o al tiempo, ¿no? Entonces quedaría con bancos, para lo cual se emitió cheque, y el resto deberá pagarse en pagos mensuales, o sea que sería un pasivo, ¿cierto? Pagos mensuales, era pagarse. En un momentico yo le contesto aquí al...
Listo. Entonces miremos la transacción, en este caso sería la número 5. Entonces dice 5. Dice, aumenta un débito, ¿cierto? Aumenta un activo debido a la compra del camión, ¿cierto? Aumenta el activo. ¿Por cuánto? Por 270.000. ¿En cuáles entra qué? A la cuenta de equipo de transporte. Disminuye un activo, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 108.000, que es coger 270.000 por el 40%, ¿cierto? Entonces, ¿esto salió de dónde? Del banco. Y aumenta un pasivo, ¿cierto? Que sería por la diferencia entre los 270 y los 108, ¿cierto? Porque quería una cuenta por pagar. Entonces, acreedores diversos. Entonces, ahí ya tengo registrado, o sea, aumenta un pasivo por la diferencia entre los 170, en este caso sería 162, ¿cierto? Por 162. Los 108 que salieron del banco y los 270 que entran al equipo de transporte. Dice, miremos la transacción número 6. Dice, el 8 de mayo se contrataron 6 personas para el trabajo operativo y se acordó pagar 2.500 quincenales a cada uno. Te dice, el 8 de mayo se contratan 6 personas. 2.500 quincenales. Además, se contrató personal administrativo con un sueldo quincenal de 40.000 pesos. Sus labores comenzarán a partir del 16 de abril. Entonces, en este caso, por ejemplo, si miramos qué nos dice acá la transacción número 6. Esta operación no se ve afectada a ninguna de las cuentas, por ende no se requiere hacer ningún asiento contable, porque solamente nos están informando que se contrató el personal, no que se le pagó, porque dice que se va a pagar es por quincenas, o sea que se paga es al final. La transacción número 7 dice, el 11 de mayo se compró a un mismo proveedor material de oficina por 5.000, además productos químicos por 63.000. El pago se hará posteriormente, o sea que fue a crédito. Entonces, aquí tengo 3 cuentas. Material para oficina, ¿cierto? Por 5.000. Productos químicos, que en este caso serían inventario, por 63.000. Y una cuenta por pagar. Entonces, miremos la transacción número 7. Entonces, aumenta un activo, que sería cuáles, materiales de oficina, ¿cierto? Y productos químicos por 5.000 y por 63.000. Y aumenta un pasivo por la suma de los dos, porque es lo que debiendo, ¿cierto? Aumenta un pasivo que sería el cual, proveedores, por 68.000 pesos. Entonces, ahí voy identificando cada una de las transacciones. Listo. La transacción número 8. El 15 de mayo se solicitó un préstamo de 40.000 al BBVA, por lo que se firmó un documento de un plazo a pagar a 24 meses, la tasa de interés y todo eso. Bueno, entonces resulta que nos hicieron un préstamo. Ese préstamo va a ser ¿en dónde? O sea, me entra a bancos, ¿cierto? Y me crea una cuenta por pagar, o sea, un pasivo, obligaciones financieras. Entonces miremos la 8, transacción número 8. Entonces aumenta un pasivo, ¿cierto? Acreedores diversos, perdón, acá, aumenta un activo, la 8 que está mirando la 9, la 8, aumenta bancos, ¿cierto? Con lo que nos va a desembolsar el banco por el préstamo, por 40.000. Y aumenta también la cuenta de documentos por pagar a largo plazo, ¿cierto? Acá hace obligaciones por pagar al banco por los 40.000, ¿cierto? Entonces aumenta el activo y aumenta el pasivo. Transacción número 9. Dice el 17 de mayo se pagó el resto de la factura de fabricantes de muebleros S.A. con el cheque número tal. Entonces, de muebleros S.A., ¿cuál fue esa? La de los muebles. Se compraron por de publicidad. Esta de aquí, ¿cierto? Que dice, el 2 de mayo se compró mueblero a fabricante de muebleros S.A. El total de la compra de 120.000 se pagó la mitad.
O sea, se pagaron, ¿qué? 60.000. Y dice que a los 15 días debo pagar los otros 60, entonces lo que estamos pagando. Aquí lo llevamos a una cuenta por pagar. Entonces miremos cómo quedaría la 9. Entonces disminuye, ¿cierto? Disminuye el pasivo, ¿cierto? Por los 60.000 porque la estoy pagando, o sea, ya no quedo debiendo nada. Y disminuye también la cuenta de bancos, ¿cierto? Por los mismos 60.000 porque ya me está saliendo la plata. Me está saliendo la plata. Listo. Transacción número 10. El 20 de mayo se efectuó una venta por 160.000 pesos, la cual se cobraron 60.000 pesos y 100.000 pesos que quedaron serán cobrados hasta el siguiente mes. El dinero recibido se depositó en una cuenta de banco. Entonces aquí dice, ¿cuánto fue la venta? Aquí ya me está diciendo. ¿Qué cuentas? Venta, ¿cierto? Me van a entrar al banco los 60, ¿cierto? Que me pagaron por adelantado. Y 100.000 y 100.000 van a quedar en cuentas por cobrar. Entonces miremos cómo sería el registro de la transacción número 10. Entonces transacción número 10, ¿cierto? Aumenta un activo. Entonces bancos por los 60 que me pagaron, ¿cierto? Bancos por los 60 aumenta. Aumenta la cuenta de clientes, ¿cierto? Clientes, ¿por qué? Porque me quedan debiendo 100.000. Y me aumenta la cuenta de ingresos por la venta, ¿cierto? La cuenta de ingresos por la venta quedarían por los 160. Entonces aquí 100 de 60 más 100, 160 quedarían iguales a los 160. Entonces me queda la partida doble cuadrada. Transacción número 11. Dice, el 22 de mayo se pagaron 1.300 por concepto de reparaciones de equipo de cómputo. Para ello se emitió el cheque número tal. Entonces se pagaron 1.300 por concepto de reparaciones. De reparaciones es un qué, eso es un gasto. ¿Y cómo se pagó? Con cheque, o sea que salió de banco. Entonces gastos contra banco. Miremos la 11. Acá, transacción venta. Entonces, disminuye un activo, ¿cierto? Que en este caso sería bancos. ¿Por cuánto? Por los 1.300. Y aumenta la cuenta de gastos de mantenimiento. ¿Por cuánto? Por los 1.300, ¿cierto? Entonces, un activo y los gastos. Transacción número 12. Transacción número 12. El 25 de mayo se facturó a un cliente de Gaseoductos S.A. la cantidad de 40.000 pesos como anticipo por los servicios que se cobrarán, se otorgarán los próximos 60 días. El total del efectivo se repitió en una cuenta de cheque. O sea, entonces aquí está diciendo que estamos facturando, es un anticipo de clientes, ¿cierto? Un anticipo de clientes. ¿Por cuánto? Por 40.000. ¿Y de dónde entró la plata? Dice que entró a la cuenta de bancos. Entonces miremos la 12. Entonces, aumenta el activo, ¿cierto? Aumenta el activo. ¿Por cuándo? A bancos, por el valor que recibimos por adelantado. Y creamos un pasivo, ¿cierto? Creamos un pasivo. ¿Por qué? Porque es que yo todavía no he prestado el servicio. Entonces, cuando alguien me paga por adelantado, eso se me convierte porque le estoy debiendo o la plata, o el servicio, o el producto que le tengo que entregar, ¿cierto? Cuando a alguien le pagan a uno por adelantado, entonces queda pendiente. Y eso para mí se me convierte en un pasivo, porque tengo la obligación de qué? De pagar o prestar el servicio. Listo. Entonces, en este caso, como decíamos, pues aumenta el activo, que en este caso sería bancos, porque yo ya recibí los 40, pero se me crea un pasivo, ¿cierto? Un pasivo, porque yo quedo viendo o los 40, porque si no puedo prestar el servicio tengo que devolver la plata,
O cuando ya preste el servicio, entonces ya sale ese pasivo y se me convierte en un ingreso. Miremos la transacción número 13. Dice, el 25 de mayo se pagaron con cheque. Entonces aquí ya me está diciendo, se pagaron con cheque, o sea que salió de bancos. Y me dice que se pagó, ¿qué? Servicios públicos. Entonces aquí ya tengo una cuenta, gastos servicios públicos por 2.000, que en este caso sería de teléfono, ¿cierto? Servicios públicos, en este caso la cuenta precisa sería teléfono, y 900 de luz, o sea, la energía. Son dos gastos de la transacción número 13. Entonces disminuye el activo, que en este caso sale de bancos, ¿por cuánto? Por 2.900, que son los 2.000, por ejemplo, de teléfono y los 900 de energía. Y aumenta la cuenta de gastos servicios públicos con un cargo de 2.900, que es la suma de los 2.000 más los 900, 2.000 de teléfono más energía. Inclusive en el gasto yo lo puedo llevar separado para saber cuánto me gasto por teléfono, cuánto me gasto por energía. Si miramos en el PUB, pues están por cuentas separadas. Tenemos gasto, servicio teléfono y energía. Transacción número 14. El 31 de mayo se pagaron los sueldos y salarios al personal operativo correspondiente a la segunda quincena de mayo. Para ello se emitió el cheque número 009. O sea, aquí ya me está diciendo que sale de bancos y va a haber un gasto contra ¿qué? Contra salarios. ¿Cierto? Entonces la 14. Sale un gasto, aumenta el gasto por sueldos, ¿cierto? Entonces por 55.000 y disminuye un activo, que en este caso sería bancos, por los 55.000 que pagué, ¿cierto? Transacción número 15. Dice el 31 de mayo, debido a los buenos resultados del negocio, los socios deciden hacer una repartición de dividendos de 8.000 pesos. Los mismos que fueron pagados ese mismo día con el cheque número. Entonces, aquí estoy diciendo una repartición de dividendos, que es la cuenta por 8.000, y que salió con bancos. Entonces, miremos acá la 15. O sea, disminuye en la parte del capital al declarar los dividendos pagados, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por 8.000, y disminuye un activo, que en este caso sería bancos, por el pago de esos 8.000. Miremos la transacción número 16. El mismo día, el 31, el contador de la empresa calculó qué porcentaje del impuesto de la renta, ¿cierto?, deberá pagar 10.500 antes del 17 de junio. ¿Cierto? Entonces, esto sería, deberá pagar impuestos sobre la renta. Entonces, esto es un gasto por impuesto contra una cuenta por pagar, porque no lo pago ahí mismo, contra impuestos por pagar. Entonces, si miramos acá, es un pasivo, ¿cierto? Aumenta con el abono, impuestos por pagar por 10.700 contra un gasto por impuestos por 10.500. Entonces, miremos estos mismos transacciones que hicimos acá. O sea, todos estos que arrancamos acá desde la 1, todas estas transacciones, cómo se verían en el libro, cómo se verían reflejados en el libro. Entonces, aquí tenemos la primera transacción, que fue el aporte de socios, ¿cierto? Mirando el diario general. Entonces, en la fecha, tenemos la fecha, el detalle, referencia, el debe y el haber. Entonces, entraron a banco los 300.000 pesos que fueron los aportes de los socios contra la cuenta de ¿qué? De capital. Y hacemos la anotación, aportación de los socios para iniciar operaciones de la empresa. En la transacción número 2, ¿cierto? Que fue el arrendamiento pagado por anticipado, de renta pagada por anticipado los 50.000 y salieron de bancos, debe, para el pago de renta de 3 meses con el cheque número tal. En la transacción que sigue se compró el mobiliario, ¿cierto? Se compró mobiliario, entraron los 120, que eso se compró el 50%, se pagó de contado con cheque, te sale de bancos y se quedaron debiendo el otro 50%, que serían los 60.000.
Entonces dice, compra de mobiliario y equipo de vecina con un saldo a pagar el 17 de mayo, se emitió cheque número tal. O sea, el detalle para saber cuál fue la transacción. La transacción que sigue fue el gasto que se hizo de publicidad. Entonces va la cuenta, gasto de publicidad al debe por 20 contra la partida que salió. O sea, ¿quién entregó la plata? En este caso, bancos. Y disminuiría por el haber. Dice, pago por concepto de publicidad con cheque número tal. De ahí se compró el camión, ¿no es cierto? Entonces entra equipo de transporte, aumentó un activo, debe, que se pagó el 40% con bancos, un cheque, entonces nos dio 108, y se quedó debiendo, ¿cierto? El 60%, que serían 162. Entonces aquí dice compra de un camión con saldo de cuentas por pagar mensuales, se emitió el cheque tal y el 40% del enganche. De ahí dice que la del 8 de mayo, pues no se registra que juegan, nos decían que se contrataron las personas y todo eso, entonces que esa fue la transacción número 6. Entonces allí no habría ningún registro contable. De ahí sigue que se compraron materiales y productos químicos, ¿cierto? Entonces materiales de oficina que fueron 5.000, que es un activo, productos químicos para la oficina y que se compró a crédito. O sea, se quedó debiendo 68.000 pesos. Adquisición de materiales para oficina y productos químicos a crédito. De ahí dice, que se recibe un préstamo del banco. Entonces nos entra a bancos, ¿cierto? Los 40.000 que nos presta el banco y registramos un pasivo, documentos por pagar a largo plazo, ¿cierto? Los 40.000 el crédito. Es préstamo bancario, 24 meses a una tasa del 12% anual, pagadero mensualmente. El detalle, ¿cierto? Breve y conciso. Ya dice que se pagó el saldo de la factura anterior, o sea, de la compra de acreedores varios. Entonces, se pagaron los 60.000, o sea, la transacción por allá que dijimos que se pagó esta de aquí, acreedores diversos, ¿cierto? Entonces, se están pagando estos 60.000. Entonces, aquí ya se entrarían eso. Como ya disminuyen, entonces se colocan al lado crédito, del lado débito, que es lo que está acá, débito, y sale ¿de dónde? De bancos. Es pago de la compra del mobiliario de la oficina del 2 de mayo. De ahí dice que se hizo una venta, ¿no es cierto? Y que nos pagaron el 60.000. Entonces me entran a bancos los 60, salen de clientes los 100.000 y los ingresos por servicios, 160.000. La cuenta por cobrar, ¿cierto? Entonces si miramos, aquí nos quedan lo que yo siempre les digo, lo que yo tengo que respetar es que débitos y créditos deben dar iguales. Si yo sacara la sumatoria, aquí me va a decir 160 contra 160. Ingresos por servicios brindados. De ahí dice que el gasto del mantenimiento, ¿cierto? Entonces, por 1.300 me aumenta el gasto y me disminuye, en este caso el activo, bancos por 1.300, que fue lo que pagué. Pago de reparación de equipo de cómputo con cheque número tal. De ahí dice que recibimos un anticipo de un cliente para prestación de un servicio. O sea, él nos depositó la plata, pues entran a bancos y creamos una cuenta por pagar, anticipo de clientes recibidos, ¿no? Por 40.000, porque quedamos debiendo o la plata o el servicio. Te dice anticipo de clientes por servicios a realizar en los próximos días. De ahí dice que se pagaron los servicios públicos, ¿cierto? El desgaste por servicios públicos, que eran 2.000 de teléfono y 900 de energía, de la luz. ¿Y salió de dónde? Salió de bancos, 2.900. De ahí dice que se pagaron los sueldos, entonces gastos por sueldos y salarios, ¿cierto? Los 55.000, ¿de dónde salieron? De bancos. La parte de los dividendos, cuando se decretaron los dividendos, entonces dividendos, que era el patrimonio 8.000, y salieron de bancos. Y la parte, el registro, ¿cierto? Del impuesto. Impuesto por pagar, o sea, gasto impuesto contra impuesto por pagar por los 10.500. Y el registro. Entonces,
De esa forma, pues yo voy haciendo el registro de todas las transacciones y eso va a ser todos los días lo mismo. Entonces, ya lo que se hace es, después de tener todo eso, se hace la clasificación en el mayor general y se hace el resumen. ¿Cierto? Entonces se saca, por ejemplo, por cada cuenta, bancos, lo que hicimos ahorita, por ejemplo, lo del libro, y comienzo a meter todos los saldos. Entonces aquí, por ejemplo, el registro inicial, o sea, el aporte de los socios cuando entraron. ¿Cuánto me quedó de saldo? De los 300. Aquí ya lo que se fue pagando, ¿cierto? Aquí me dice los movimientos de cuáles fueron y me va quedando el saldo. En este caso, estos 40 que me entraron fue el anticipo, ¿cierto? Esto es de la venta de lo que me pagaron por adelantado, ¿cierto? Y al final me va sacando, me queda el saldo del libro. Y lo mismo tengo que hacer cuenta por cuenta. Entonces, el libro auxiliar de clientes, el libro auxiliar de materiales de oficina, el libro de auxiliar de productos químicos, el libro auxiliar de renta pagada por anticipado, el libro de equipo de transporte, el libro de mobiliario de equipo de oficina, proveedores, ¿cierto? El libro de acreedores varios, el libro de impuesto por pagar, el anticipo de los clientes, documentos por pagar a largo plazo, que esto fue lo del préstamo del banco. Nos muestra acá el libro de capital, en este caso capital social, la parte de los dividendos que se pagaron, los ingresos por servicios, los gastos por publicidad, los gastos por salarios, los gastos por servicios públicos, los gastos por mantenimiento y los gastos por impuestos. O sea, cada cuenta es un libro, ¿cierto? Si miramos aquí es el nombre, entonces todo esto, haga cuenta que esto, cada uno sería un libro. Y ya con esos libros, pues lo que hago colocar aquí la balanza de comprobación, que es colocar los saldos, ¿cierto? Si miramos acá, 74.800, ¿de dónde salió 74.800 de bancos? Del saldo que nos queda acá en el libro de bancos. 74.800, que es el saldo. Si miramos clientes, nos queda un saldo de 100.000, que es el que debe ir acá. $100.000, ¿cierto? Materiales de oficina, el saldo. Productos químicos, el saldo. Renta pagada por anticipado, o sea, el arrendamiento, el saldo. Equipo de transporte, mobiliario de equipo de oficina. Aquí nos quedaría lo que quedamos debiendo los proveedores, el impuesto a acreedores varios, el impuesto por pagar, lo que recibimos del anticipo de clientes, los documentos por pagar a largo plazo que fue lo del préstamo, lo que se aportó en el capital, entonces aquí lo que se pagó de dividendos, aquí lo que recibimos del ingreso por la venta, el gasto por publicidad, el gasto por sueldos, el gasto por servicios públicos, el gasto por mantenimiento y el impuesto. Y al final pues me debe quedar igual, sumas iguales, débitos y créditos. Entonces, si yo acá en estas transacciones, por ejemplo, que estábamos registrando en estas, ¿cierto? Yo lo hago bien, débitos y créditos, débitos y créditos, débitos y créditos, o sea, que me queden iguales, pues cuando yo hago el balance de comprobación, que sería este, pues los débitos y los créditos me deben dar iguales. Si no los tengo iguales, pues ahí ya tengo pues como un error en ese sentido, de que los débitos y los créditos me deben dar sumas iguales. Listo. Entonces, como resumen, vimos lo que, en este video vimos lo que es la ecuación básica contable, o sea, lo que vimos que activo es igual a pasivo más patrimonio, y vimos toda la parte de la base acumulada y devengada, ¿cierto? Entonces, decimos que la ecuación contable básica muestra por un lado los activos totales y por el otro lado las fuentes de financiamiento. Pues el cuadrito que yo le hacía, que activos es igual a que a pasivos más patrimonio.
de la fuente de financiamiento, así como los derechos legales y económicos sobre dichos activos. Este capítulo se analiza el efecto que tiene en la igualdad contable algunas transacciones de los negocios, la base acumulada, las transacciones que miramos allí, ¿cierto? Y las reglas para el registro contable que debo tener en cuenta. Entonces, dentro de la hojita que yo les mandé, está este ejercicio, ¿cierto? Este ejercicio dice, realiza los siguientes ejercicios. El total de los activos de mensajería confiable S.A. es de 500.000 pesos y su capital contable es de 200.000 pesos. Entonces debo determinar cuál es el importe de los pasivos, ¿cierto? En este caso, vamos a tener este archivo, dice ejercicio número 1, la parte A, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Dice que los activos totales son 500.000 pesos. 500.000 pesos. Y me dice que el capital contable, son 200.000 pesos. Miramos acá. Me dice, el total de los activos es de 500.000 y su capital contable es de 200.000 pesos. ¿Cuál es el importe de los pasivos? O sea, me está diciendo, si supuestamente aquí activos debe ser igual, ¿cierto? Debe ser igual a pasivo más patrimonio, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos serían los pasivos? Para que esto me quede igual. Entonces, aquí quedaríamos, ¿qué es la diferencia? O sea, si yo saco aquí, escoger el activo menos el capital contable, se quedaría entre dentro para que eso me quede 500 y 500. ¿Cierto? 500 y 500. El segundo dice, el total de los activos de floristería es 250.000 pesos y sus pasivos y capital contable tienen el mismo valor cada uno. ¿Cuál es el monto de los pasivos y cuál es el monto del capital? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir acá, si aquí son 250.000, y acá me tiene que dar 250.000, entonces, y me dice que están en partes iguales, entonces aquí sería 125.000, el capital contable serían 125.000. Listo. Y aquí ya va el ejercicio número 2. Entonces el ejercicio número 2 me va a decir, me dice Marco Méndez es el dueño de un negocio y durante noviembre realizó los siguientes movimientos. Pidió dinero prestado a un banco. Entonces, lo que me está diciendo acá indica el efecto que tuvo cada uno de los movimientos en los anteriores sobre la ecuación básica. Entonces, de ejemplo, aumentó activos o aumentó pasivos. Por ejemplo, en el caso del primer movimiento, dice pidió dinero prestado al banco. Dinero prestado al banco. Entonces, aquí quiero decir, ¿cierto? Aumento activos. Aumento de activos y aumento de pasivos. La operación, la inicial, o sea, la A es aumenta activos porque me entra el banco, o sea, el préstamo que me hicieron, y me aumenta pasivos porque quedo con la obligación. Entonces, pues eso es lo que tengo que hacer con cada una de las transacciones. Listo. La transacción número 3, en el ejercicio número 3, dice, Laura Flores es propietaria y operadora de un negocio de diseño de interiores. En el último día de mayo tenía los siguientes saldos en el balance. ¿Cierto? Durante junio realizó las siguientes transacciones.
Entonces dice, se pide, analiza el efecto de las operaciones anteriores sobre la ecuación contable básica utilizando el siguiente formato sin olvidar anotar los saldos iniciales, ¿cierto? Los saldos iniciales. Entonces, ese está en el ejercicio número 3, ¿cierto? Entonces aquí ya tiene los saldos iniciales y tiene que empezar a hacer los movimientos. Y aquí ya aquí ya le está dando el saldo final. O sea que si yo hago las operaciones acá, el saldo final me tiene que coincidir con este. Si no me coincide, está malo. Si aquí el saldo acá no me coincide con este, está malo. Entonces, ya eso lo van a hacer ustedes. El ejercicio número 4. El ejercicio número 4. A continuación se presentan las diferentes transacciones de mensajería Express S.A. Los dueños invirtieron, entonces dice, se pide. Elabora una tabla similar a la utilizada en el problema anterior empleando las columnas de cuenta de activos, bancos, ¿no es cierto? Entonces, él ya está acá. Ejercicio número 4. Ya está con los saldos finales. Entonces, a esos saldos son los que ustedes tienen que llegar. Profe, usted nos envía como el ejemplo que donde podemos ver un ejemplo para irnos guiando. Por eso acá ya, por ejemplo, en el primero le coloqué, pues aquí en este primero ya lo hice. En el ejemplo 2, aquí ya le coloqué aumento, aumento. Entonces dice en el ejemplo número 3. Entonces digamos, bueno, vamos a hacer el primero. En el ejercicio número 3. Entonces dice, ya están los saldos, el efectivo, cuentas por cobrar, materiales de oficina cero, equipo de oficina, cuentas por pagar y capital social. Entonces dice, Laura heredó 200.000 pesos y los depositó en efectivo en la cuenta bancaria del negocio, ¿cierto? En la cuenta bancaria del negocio. Entonces, aquí me va a entrar, ¿cierto? Me va a entrar, por ejemplo, a 200.000 pesos y me va a entrar al banco o al efectivo en este caso, ¿cierto? Entonces, aquí serían 200.000, ¿cierto? Me ingresan y eso va a ser en la parte del capital. Fue una herencia de 2 millones. 200. La cuestión acá que puede decir, disminuyó, entonces serían menos, ¿cierto? La cuestión es que al final, cuando usted sume todo esto, aquí me debe quedar un saldo de 111.300. Cuando yo sume todo esto, pues aquí me deben quedar 261.500. Cuando yo sume, aquí ya están, digamos, aquí la respuesta a los saldos que me debe quedar, ¿cierto? Entonces yo tengo que ir a hacer las transacciones. En la parte 4, en el ejercicio 4, pues entonces miremos el punto. Dice, a continuación se presentan las transacciones de mensalidad express. Dice, los dueños invirtieron 65.000 pesos más en efectivo en el negocio, ¿cierto? Invirtieron 65.000, ¿cierto? Entonces, en este caso sería el A, 65.000 en el negocio. Entonces, me aumenta bancos, 65.000 y contra el capital, 65.000. Al final me tiene que dar los mismos, pero aquí debe haber una disminución de 10.000 para que me queden los 55. ¿Cierto? Y aquí me ven a ver los otros aumentos de acuerdo a las otras transacciones. En el ejercicio número 5, dice, a continuación se muestra la tabla de resumen de análisis de transacciones de tal, listo. Entonces me muestra eso, se explica para cada inciso la transacción que pudo haber causado dichos efectos, ¿cierto? Dichos efectos, que sería esta. Entonces aquí me dicen, miremos que hice el ejercicio número 5 acá.
que sería este, en el A. En el A, entonces dice, aumento del efectivo y disminuyó cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué nos están diciendo ahí? Nos abonaron el saldo de cuentas por cobrar de 15.000, ¿no es cierto? Entonces es lo que tengo que colocar acá. Nos cancelan saldo de cuentas por cobrar por 15.000 pesos. Eso es lo que me está explicando, por ejemplo, ese punto 5, porque dice, vea, disminuyó, porque está entre paréntesis, nosotros los que estén entre paréntesis disminuyen, o como fuera negativo, entonces disminuye cuentas por cobrar y aumenta el efectivo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Me pagaron, ¿cierto? Unas cuentas que tenía por cobrar y me entró la plata, ¿cierto? En el caso del B, ¿cierto? Dice, aumentó equipo de oficina y aumentó cuentas por cobrar. Entonces dice, se compró equipo de oficina, ¿qué? A crédito, ¿cierto? Se compró equipo de oficina a crédito porque aumentó equipo de oficina y aumentó el pasivo. En el C dice que disminuyó 120 y disminuyó el capital social. O sea, se pagaron dividendos, ¿cierto? Se pagaron dividendos a los socios, ¿cierto? Entonces me disminuye el capital y como pagué, ¿cierto? Lo pagué con bancos, ¿cierto? Para elegir el cheque. Entonces, bueno, salieron los 120.000. Aquí me dice, por ejemplo, que aquí compré equipo de oficina por 90.000, ¿cierto? Pagué 30.300 de contado y quedé debiendo 60.000, ¿cierto? 60.000. En el otro punto me dice, aumentó el capital contable. Entonces, aumentaron los aportes de los socios, ¿cierto? Por 500.000 y me entraron al efectivo. En el F, entonces dice que me aumentó terreno y edificio, ¿cierto? O sea, entonces la empresa compró un terreno por 1.500.000 y el edificio vale 1.000.000 y lo compró a crédito porque me quedó la cuenta por pagar. En la transacción que disminuye los 80, entonces quiere decir que estoy pagando este saldo de las cuentas por pagar del equipo de oficina por 80 que están disminuyendo, ¿cierto? Y lo pagué en efectivo. Entonces, aquí dice, explica para cada inciso la transacción que pudo haber dado dichos efectos. Entonces dice el ejercicio número 6. Para cada situación que se plantea describir la transacción que produzca el efecto mencionado, disminuye un activo y disminuye el capital. Entonces miremos el ejercicio número 6. Acá el ejercicio número 6. Entonces el A. Dice, disminuye un activo y disminuye el capital. Entonces sería como esto. Disminuye un activo y disminuye un capital. Entonces, ahí yo qué colocaría. O sea, una transacción que me haga este efecto, ¿cierto? Entonces, aquí disminuye, entonces se pagan dividendos los socios. Entonces, eso me está produciendo que se disminuya el activo porque está saliendo de cheque, con cheque que sería bancos, y me disminuye también el capital porque le estoy pagando unos dividendos a los socios. Entonces, así van a ser las otras. Ejercicio número 7. El ejercicio número 7 dice, para cada uno de los siguientes tipos de cuenta indica qué tipo de movimientos aumenta y con cuáles disminuye su saldo normal, ¿cierto? Activos, pasivos y patrimonio.
Entonces diga que con cuáles tipos de movimientos aumenta y con cuáles disminuye. Entonces, activos, ¿cierto? Entonces, ¿con cuáles tipos, con cuáles, por ejemplo, los activos, con cuáles aumenta? Entonces, aquí aumenta con los cargos. ¿Cierto? En este caso, si mirábamos, ese ejercicio estaría relacionado, por ejemplo, con lo que decíamos acá, en la grafiquita que le coloqué de las fechas, de las flechas. Por ejemplo, esas las pueden responder con este. Miremos un momentico. Profe, ese cargos también se puede manejar como ingresos. Por eso entonces aquí estaba aquí, vea, activo, ¿cierto? Aumenta con el cargo, disminuye con el abono y el saldo es deudor. O sea, cargo o ingreso, ¿cierto? Acá, descargo. Aquí disminuye con los abonos. ¿Cuál sería el saldo normal? Por ejemplo, en el caso de los activos. Entonces, saldo deudor. Sería saldo débito, deudor. Y ahí ya están las otras. Mejor dicho, aquí con esta, la responden con este cuadrito. ¿Cierto? Bueno, vamos al 8. Espérate, acá me pasé. Siete. Entonces, esta sería aquí. Vamos aquí. El 8. Dice, para cada uno de los siguientes incisos, identifica el tipo de cuenta que es activo, pasivo, capital, ingreso, gasto, y anota su naturaleza o saldo normal, deudor, acreedor, ¿cierto? Entonces, que le identifique, es un activo, es un pasivo, es un capital, ingreso o gasto, y anota su naturaleza o saldo normal, deudor, acreedor. Entonces, también pues, se sale como ese cuadrito que estamos haciendo acá. Entonces, aquí dice cuenta, tipo de cuenta. Entonces, aquí ya me estoy diciendo, pues esta es una cuenta de ingresos. Y la naturaleza de esa cuenta es acreedora. El saldo normal de los ingresos es crédito, ¿cierto? Y así haríamos por cada una. Entonces, proveedores, ¿cierto? Entonces, en este caso sería pasivo. Seguro pagado por adelantado, ¿cierto? Esto es un activo. Publicidad, es un gasto. Terreno, que es un activo. Capital social, que es patrimonio o capital, ¿cierto? Documentos por pagar, un pasivo. Clientes, es un activo. Utilidades retenidas, entonces, y la naturaleza de la cuenta. En el punto 9, el balance de comprobación. Miremos qué nos dice el punto 9. En el punto 9 dice, presenta de forma adecuada la balanza de comprobación utilizando las cuentas que se proporcionan. Recuerda ordenar la cuenta de activos, pasivos, capital contable, ingresos y gastos, ¿cierto? Entonces, si yo comienzo a colocar acá, bueno, capital, ingresos, bancos, gastos por sueldo, proveedores, clientes, entonces, primero iría, por ejemplo, bancos, ¿cierto? Entonces, acá iría cuenta.
bancos. ¿Y por cuánto? Entonces, en este caso sería, por ejemplo, bancos por 204.000. De banco seguiría, por ejemplo, ya listo, tengo bancos, gastos, clientes, inventario. Entonces iría clientes, 113.050. Clientes, 113.050. Y así voy siguiendo. ¿Y cuáles son créditos? La idea es que cuando yo sume todo esto aquí, me da 1.152.750. Si tengo ubicado bien los débitos y si tengo ubicado bien los créditos, debe hacer sumas iguales. El ejercicio número 10. El 10 dice, a continuación, se listan las cuentas y el saldo de González queda asociados hasta el 31 de diciembre. Las cuentas estarán en desorden, pero los saldos son normales. Ordénenlas y prepara la balanza de comprobación. ¿Cierto? Entonces, hacer lo mismo que hicimos en el otro. ¿Cierto? Entonces, aquí tengo clientes, ingresos, bancos, capital, proveedores, utilidad retenida, equipo de oficina, intereses por pagar, equipo de transporte. Entonces, mirando, iría primero, por ejemplo, bancos por 50.000. ¿Cierto? Aquí le coloco bancos, 50.000 al débito. También cuando coloque débitos y créditos, pues al final me debe dar las sumas iguales. Cuando yo sume toda esta parte de aquí, me debe dar sumas iguales. Entonces sería hasta ahí, hasta el ejercicio número 10. Que de lo que le mandé, serían las 4 primeras hojas. Las 4 primeras hojas. Listo.